Un estado nuclear a punto de colapso. El problema geopolítico que los tratados nucleares trataron de evitar se está convirtiendo en una realidad. Pakistán, con una economía completamente dependiente de la importación, se ha quedado sin divisas, causando escaseces de comida y energía alrededor del país, y el resultado de toda esta privación económica es la polarización política y el crecimiento de grupos extremistas y la radicalización. Esto es un gran problema en cualquier país del mundo, pero para un estado nuclear como Pakistán, la inestabilidad doméstica significa más guerras por disputas fronterizas con India, Afganistán, y la desestabilización de esto podría colapsar el sur de Asia y arrastrar al mundo al conflicto. En el centro del problema es una crisis fiscal gigante. Islamabad está totalmente endeudada con la IMF, China y el Banco Mundial. Pakistán obtuvo su independencia del Imperio Británico en el 1897, pero a pesar de esto, toda su población a día de hoy depende de divisas extranjeras. Por décadas, más divisas se han retirado del país de las que han entrado, forzando esencialmente al gobierno a correr sus cuentas gubernamentales en déficit y bajo ayuda mundial. Y en 2022 las cosas se empeoraron. Mientras Rusia invadía Ucrania, las comodidades globales y sus precios crecieron exponencialmente, poniendo incluso más presión en las reservas del Banco Central de Pakistán. Además de esto, una mala suerte en el clima ha causado inundaciones alrededor del país, destruyendo la agricultura del país y por ende el único activo que Pakistán exportaba alrededor del mundo. En adición, a añadir más de 50 billones de dólares en daños a la infraestructura del país. En enero de 2023, las cuentas del gobierno solo contaban con apenas un par de semanas para pagar importaciones hacia el país. Islamabad respondió cortando la energía alrededor del país, subiendo las tarifas de importación de activos, y mientras que esto ayudó al gobierno a corto plazo, ha causado que millones de trabajadores pierdan sus trabajos por la pérdida de la poca industria que quedaba en el país, y las pocas industrias que se quedaron en el país ven el precio del petróleo multiplicarse debido a las tarifas, causando que los productos producidos en el país no sean competitivos en el mercado doméstico y global. Toda esta deprivación económica ha subido las tensiones entre grupos sociales en Pakistán y los creditores del país. Islamabad, el cual entró en un programa de austeridad económica en el 2019 durante la administración de Amnur Khan, pero debido a su inhabilidad política, la administración fue expulsada del poder mediante un voto de no confidencia. Pero antes de retirarse, Khan se aseguró de tirarle fango a sus oponentes políticos, destruyendo la poca credibilidad que le quedaba al país alrededor del mundo. Todo esto ha resultado en Pakistán ser forzado a su única opción, que es una transición a un intercambio de divisas dictado por el mercado, lo cual significaría en un crecimiento exponencial de la inflación y una baja drástica del consumo doméstico. Pero estas medidas pueden o podrían solo ser leña para la radicalización de la sociedad pakistaní, y con muy pocas avenidas para el democratismo, los grupos militares dentro del país y de la región empiezan a luchar por el territorio pakistaní. Los ataques extremistas subieron 27% en 2022, culminando en uno de los ataques más violentos en la historia del país en una mezquita. Además, el yihadismo dentro de Pakistán se ha popularizado a niveles exponenciales, superando a Siria y Afganistán. El grupo talibán de Afganistán y Pakistán tienen disputas con las fronteras creadas por los británicos. Esta frontera colonial corta entre el grupo étnico Pashtun, y en caso de que Pakistán y su gobierno se convirtieran en un estado 100% fallido, los talibanes han declarado que sus intenciones son tomar a Pashtun y su territorio. Este evento podría crear un efecto cascada en la vecina Balochistán, la cual ha sido controlada por grupos militantes desde 1947. Múltiples grupos separatistas afirman jurisdicción sobre la provincia, pero debido a sus grandes depósitos de hidrocarbono y oro, muchos funcionarios del gobierno siguen afirmando
control sobre este territorio. Además de estos 2 territorios, hay otras 3 disputas territoriales. Pero el problema más grande es el arsenal nuclear pakistaní y en dónde terminará y a manos de qué grupo y etnicidad. Según reportes de 2021, el gobierno pakistaní registró y declaró tener posesión de 161 ojivas nucleares y 4 reactores de producción de plutonio y infraestructura expandida en enriquecimiento de uranio. En caso de una caída del gobierno central, grupos militantes y grupos no estatales tendrían la oportunidad de hacerse con todo este equipamiento. Y peor aún, estas armas podrían ser vendidas en caso de que caigan en las manos de las personas equivocadas. Y debido a la gran y creciente cantidad de grupos militantes con las inclinaciones yihadistas, el mercado de compradores potenciales no es para nada pequeño. En esencia, un colapso del gobierno central de Pakistán significaría la proliferación de armas nucleares a nivel global. Pero aún más preocupante es la posibilidad de un conflicto contra India, debido a la historia de disputas sobre el territorio de Kashmir. Y a pesar de que la teoría de destrucción mutua o MID dictan que un conflicto entre 2 estados nucleares es casi imposible debido a la deterrencia nuclear, en Kashmir esta teoría está siendo retada. India y Pakistán, 2 estados nucleares, han tenido múltiples confrontaciones, como en 1999, donde los 2 estados lucharon por el distrito de Kargil, y a día de hoy los 2 estados detenidamente monitorean el balance de poder en la región, y en caso de un colapso de Pakistán, el balance, el cual ha creado un status quo por más de 20 años, sería desafiado, y India aprovecharía su oportunidad para avanzar sus intereses en la región y expandir o reclamar su territorio. Estas son algunas de las razones por las cuales el problema de Pakistán no es tan solo un problema doméstico, sino también un problema global. Pero, ¿qué puede hacer Pakistán para evitar que su nación entre en una espiral de radicalización y extremismo? En principio, Pakistán tiene que atacar su inestabilidad doméstica, bajando gastos de defensa, intentar diversificar su economía y reducir la dependencia de importes. Pero el problema preliminar que Pakistán atraviesa es su deuda externa, la cual es exponencialmente alta comparada a su GDP. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí la economía pakistaní? La importancia geopolítica pakistaní durante la Guerra Fría y el conflicto de Afganistán le dieron acceso al gobierno de Islamabad a préstamos e inversión exterior casi infinita de la IMF. Pero las sumas de dinero brindadas por la IMF al país eran muy por encima de las capacidades de pago del gobierno de Islamabad. Pero más importante, estos préstamos estaban negociados en divisas externas, lo cual creó un problema incluso más grande para el país. Y a pesar de que estas divisas ayudaron al país a mantenerse a flote en los 90 y en principio de los 2000, a largo plazo esta cantidad de deudas no es sostenible, y a día de hoy se estima que la deuda alcanza $26 billones en 2023. Pero por otra parte, austeridad económica masiva tampoco parece ser la solución, ya que aumentaron las fricciones políticas y por ende la polarización, lo cual nos deja con una sola solución, y es que los acreedores pospongan los pagos, corten intereses y bajen las tasas de pago para evitar que el país caiga en caos y en esencia la región de su gracia. Pero esto parece ser también algo muy difícil, ya que desde 2006 el gobierno pakistaní ha adquirido préstamos privados, los cuales son más difíciles de negociar y llegar a acuerdos. Además de que estas entidades no les importan las relaciones internacionales y mucho menos Pakistán. Para el banco privado, lo único que importa son sus inversiones y sus ganancias. De 2016 a 2019, la tasa de préstamos privados en el país subió de 18% a 29%. Actualmente, la única opción viable que tiene el gobierno pakistaní es China, y que Beijing perdone algunos de sus préstamos, ya que la ayuda occidental ha sido gastada y los préstamos privados no son posibles por la mala puntuación de crédito del país. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustan las ciencias políticas y las relaciones internacionales, no olviden en suscribirse
Deja abajo en los comentarios qué piensan que pasará con Pakistán y su gobierno. Gracias.